Muy buena familia, hoy estoy aquí con la Beba y vamos a hacer una serie en donde vamos a ir comentando este libro, el dejar ir. Lo que hemos hecho es, vamos capítulo por capítulo y cada uno de nosotros va subrayando una parte y en base a nuestras propias experiencias vamos a ir comentando el libro. ¿Qué te parece? Vale, vamos allá. Vale, decirles que a mí este libro me ha ayudado un montón, ¿vale? En esta semana, desde que lo he estado implementando. Y como decía también un amigo, es una filosofía de vida, no es algo que haces de manera puntual, ¿sabes? Es cada vez que tienes la oportunidad de dejar ir una emoción que te surge en el momento, hacerlo, ¿sabes? Tener la meditación como la práctica del dejar ir y cuando tienes la oportunidad de que ocurre lo que sea, te hace sentir miedo, te hace sentir ira, te hace sentir orgullo o deseo y todo eso, ahí tienes la oportunidad de dejar ir, ¿vale? Y sin más dilación, comencemos. Let go. La Beba subrayó aquí algo que dice, tenemos emociones negativas como consecuencia de nuestra condición humana y debemos estar dispuestos a observarlas sin juzgar. Sí, así es. Esto lo subrayé Hmm. porque a mí siempre me ha gustado mucho ser consciente de mis sombras, de las cosas que se suponen que socialmente están mal y aún así viven dentro de nosotros y siempre he tratado de abrazarlas y de aceptarlas. Así que me pareció No, está muy bien. bueno subrayarlo. Sí, porque por lo general, casi siempre, o sea, la manera que tenemos de también identificarnos a nosotros mismos es el juicio que hacemos hacia algo. ¿Sabes? Cuando sientes que algo no debería ser de alguna forma o demás, o que no es correcto o demás. Y el autocastigo que te pones si piensas algo que está fuera de lugar. Yeah. Qué linda eres. Solo, y después también tú subrayaste, solo cuando podamos reconocer la negatividad que hemos heredado de nuestra condición humana, tendremos la posibilidad de entregarlas y liberarnos de ella. ¿Qué te llevó a subrayar esto? Pues un poco lo que acabo de decir. ¿Vale? Que si pensamos siempre cosas pues que son como calificadas como buenas, pues está todo bien. Pero en cambio, si tenemos un pensamiento intrusivo, negativo, una parte de nosotros que no queremos reconocer o ver, ya viene la culpa, el castigo, el sentirnos mal con nosotros mismos y con los demás. Entonces, creo que es bueno aceptar también estas partes porque no dejan de ser pensamientos como son los otros, los buenos. Entonces, son solamente para mí pensamientos, no significa que tú seas lo que piensas. Ya, exactamente. Sure. Bueno, lo que tú subrayas, No ves veo. leyéndolo tú. No veo. Aquí, Espera. no te preocupes. Cada conciencia individual está conectada energéticamente a la conciencia colectiva. Por lo tanto, de la curación personal surge la colectiva. Esto tú ya lo sabes, ¿por qué? Ya. O sea, yo soy partidaria de que nunca tienes que tratar de cambiar a las personas. Cada uno está en su proceso. Entonces tú no eres quien para interferir. Ya. Y solamente con tu propio autoconocimiento y sanación es que puedes curar a los demás, si queremos usar la palabra curación, que es la que pone aquí. Pero un poco eso. Sí, supongo que yo en ese sentido voy más con el tema de ser tú, encarnar el mismo ejemplo de inspirar y que la gente se te vaya acercando en base a si ellos quieren realmente ese cambio, ¿no? Pero no Claro, tú no intentar ir el a complejo de salvación de héroe eso, de... o de despertarlos o demás. Porque normalmente eso siempre va acompañado de que se hace desde un punto más... Egoico. Sí, al menos para mí. Ya. Ten. Vale, Creo que ya está de la introducción. vale. O sea, Ahora, del cosito este que estamos mirando. vale. Vale, ahora vamos a empezar por el capítulo 1, el mecanismo de dejar ir. Vale. En este primer capítulo yo subrayé
La vida humana gira en torno a huir de la turbulencia interna producida por el temor y la amenaza de la desdicha. Entonces, esto básicamente lo, lo subrayé porque yo veía en mí muchas veces la tendencia de evasión, de irme a adicciones y de no reconocer a lo mejor lo que sentía, solo por la emoción que puede producirme esas sensaciones, o sea, ese tipo de situaciones. Por ejemplo, afrontar algo que me daba miedo, lo que estaba intentando era evitar sentir ese miedo. Entonces, precisamente por evitar sentir ese miedo, pues estaba todo el rato viviendo en sufrimiento y en el infierno, por así decirlo. ¿Sabes? Y después también subrayé, es la presión acumulada de las emociones lo que provoca los sentimientos. Una emoción puede crear miles de pensamientos. Supongo que esto es algo que por lo general, al menos yo, nunca, ¿sabes? Siempre era como, ¿qué causa este pensamiento? ¿Sabes? En plan, ¿por qué sigo pensando en esto? Y por más que haga, no consigo librarme de estos pensamientos hasta que haya actuado. Y es que sin darme cuenta, detrás de esa acción, he atravesado eso que justamente me daba cosa y por atravesarlo era lo que hacía que terminara la emoción, el pensamiento. Pero si me hubiera enfocado en sentir esa emoción, se hubiera dado de la misma forma, Hmm. ¿sabes? Y después cuando soltamos un sentimiento nos liberamos de todos los pensamientos asociados. Y estar libre de conflictos internos y expectativas es dar la mayor libertad a quienes comparten nuestra vida. Entonces supongo que toda esta parte lo asocio a eso, ¿sabes? Lo de soltamos un sentimiento, nos liberamos de todos los pensamientos, lo que decía ahora, ¿sabes? Te permite sentir la emoción y ¡boom!, desaparecen los pensamientos. Y luego eso, yo creo que la mayor libertad es dar libertad. ¿Sabes? Que a medida que tú lo das, es un reflejo de lo que tú te sientes contigo mismo también. Aquí tú. Esta parte es muy interesante, lo de los mecanismos. Tenemos tres maneras principales de gestionar los sentimientos: supresión, expresión y escape. Entonces he subrayado esto y después, pues de cada una, lo que me interesaba, que viene siendo de la supresión y represión. En la represión esto sucede inconscientemente, en la supresión ocurre de modo consciente. Lo he subrayado simplemente de modo informativo, no por nada, simplemente por conocimiento de cómo se gestionan los sentimientos. Hmm. No La por... represión es cuando tú coges, o sea, te sucede algo como muy fuerte y tú en ese momento a lo mejor no estás preparado para lidiar con esa emoción y lo que haces es, boom, lo olvido. O sea, es como que no siento nada y se queda internamente ahí, pero tú no eres consciente de que ha pasado eso. O sea, entonces la manera que tenemos de verlo es la manera en la que, digamos, reaccionamos. O sea, a través de las reacciones podemos ver que hay algo a nivel interno que está oculto, ¿sabes? Después, también de supresión y represión. Cuando reprimimos una emoción es porque nos produce tanta culpa y miedo que ni siquiera la sentimos conscientemente. Es un poco lo que estamos diciendo ahora. Eso. Y de los mecanismos utilizados por la mente para mantener la emoción reprimida, la negación y la proyección son quizás los más conocidos. Eso es. Sin más, simplemente pues eso. Ya. Un poco como evadimos todo este tema. Dime. Que lo de la proyección al final es cuando tú tienes la sensación de que algo fuera te detona lo que te ocurre. O sea, en realidad tú la emoción ya la tenías dentro. Lo que pasa es que lo de fuera es la excusa perfecta para tú poder sentir esa emoción. ¿Sabes? Entonces no es que lo de fuera lo esté haciendo, sino que a su vez tú por mantener esa emoción dentro, también estás buscando esas situaciones para que esta emoción pueda salir. ¿Sabes? Vale, en cuanto a la expresión, he subrayado, Mm. porque este tema a mí me causó un poco de... No estaba del todo de acuerdo en algunas cosas que luego, pues, debatimos en su momento también. Sí. Y es que la expresión de una emoción tiende a propagarla y a darle más energía. Por lo tanto, lo que hay que hacer es que el impulso o sentimiento reprimido debe ser neutralizado hacia los impulsos constructivos del amor, el trabajo y la creatividad. Y yo aquí no estaba del todo de acuerdo en que no es bueno expresarse.
Pero bueno, como todo, llegamos a la conclusión de que simplemente es desde donde se hace. Ahí está. Porque si tú expresas para culpabilizar a alguien o para crear conflicto quizás o siendo inconsciente de por qué lo haces, pues quizás sí que se propaga un poco, ¿no? Ahí sería para cuando estás adicto al jugo que le quieres sacar a esa emoción. Entonces, esto es un mecanismo inconsciente que por lo general no nos damos cuenta, pero si tú tienes una emoción dentro, aquí vamos a hablar acerca de la expresión, ¿vale? Si tú tienes una emoción dentro y te ocurren ciertas situaciones que surgen a raíz de esa emoción, si esas situaciones nosotros o socialmente son vistos como cosas graves, muchas veces el hecho de refugiarnos en esas situaciones y de ir contándolo constantemente para victimizarnos, ¿sabes? Y sacarle jugo a eso, podemos sentir una, una adicción hacia eso, ¿sabes? Entonces estamos constantemente con la misma historia de a mí me pasó esto, a mí me pasó esto, a mí me pasó esto, y la gente te valida, y como la gente te valida, esa emoción en ti se va reforzando y no lo vas a permitir soltar porque te está dando atención. ¿Sabes? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta adicción hacia la negatividad, porque es algo muy común. O sea, si te fijas, un montón de personas comparan a ver quién sufre más, ¿sabes? Y muchas veces viene dado al esto de expresión y que si encima ellos por sufrir tú le validas, pues van a aferrarse aún más a ese sufrimiento porque entienden que con ese sufrimiento están obteniendo lo que el jugo. ¿Sabes? Y por último, del escape no subrayé nada, Vale, porque no creía que tuviese que hacerlo. vale. Te lo devuelvo. Vale, pues yo aquí subrayé la presión de las emociones suprimidas se manifiesta como irritabilidad, cambios de humor, tensión en los músculos del cuello y la espalda. ¿Sabes? Y aparte de muchos más, trastornos menstruales, colitis, indigestión, insomnio, hipertensión, alergias y otras dolencias somáticas. Para que sean conscientes de cómo una emoción retenida, y más durante muchos años, te puede causar todo este tipo de problemas. De que ya no es una cuestión de tus hábitos, de lo que comes o de lo que haces, sino simplemente por tú no permitirte sentir X, ya estás generando todas estas cosas. ¿Sabes? Y luego la negación, proyección, ¿vale? Se culpa a las personas, los lugares, las instituciones, los alimentos, las condiciones climáticas. Aquí hablaba un poco acerca de la proyección, ¿no? La proyección es el principal mecanismo utilizado en el mundo de hoy como liberación emocional, ¿sabes? Muchas personas creen que expresar sus sentimientos nos libera de ellos. La expresión de una emoción tiende a propagarla, lo que dijiste tú antes. Se pensó equivocadamente que la expresión era la cura. Por eso muchas veces no es contarlo y no es compartirlo. Es el hecho de que tú te permitas sentirlo. Y cuando tú te permites sentirlo y caigan todas las creencias que estaban asociadas a esa emoción y todos los pensamientos, yo ahí lo veo guay el compartirlo desde el inspirar, ¿sabes? De, mira, a mí me pasó esto y ahora estoy en este estado. Que es muy distinto a, mira lo que me pasó. Ten pena por mí, ¿sabes? Que yo lo hice durante un montón de tiempo. ¿Sabes? Que iba contando todo lo que me había pasado con el tema de victimizarme, de mira qué pobrecito soy, ¿sabes? Y a día de hoy me avergüenzo bastante por haber hecho eso, pero era la forma que tenía y lo desesperado que estaba por atención en ese momento. Y aquí también el impulso sentimiento reprimido debe ser neutralizado. El amor, el trabajo y la creatividad. Es como redirigirlo. La expresión de la negatividad produce el deterioro y la destrucción de las relaciones. El sabotaje. La gente está desesperada por seguir siendo inconsciente. Le aterroriza la idea de aferrarse a sí mismo. Esto ocurre mucho cuando tenemos momentos de soledad. O sea, a mí me pasaba también que tenía momentos en los que, o sea, cuando había momentos de soledad, los quería llenar a toda costa, sea con un plan, sea leyéndome un libro, sea jugando juegos, sea a través de los porros o los amigos. Era como constantemente tratando de evitar ese momento solo. Zar. Se requieren grandes cantidades de energía para mantener a raya la creciente presión de la emoción suprimida y reprimida. Lo que quiere decir es que cuando tienes una emoción reprimida,
este consume muchísima energía vital. Entonces, cuanto más lo tienes dentro, cuantas más emociones tienes cargadas dentro, eso lo que te va a llevar es a ese cansancio todo el rato, ¿sabes? El escape tiene el efecto de incapacitar para amar verdaderamente, produce aislamiento y odio hacia uno mismo. Cuando soltamos, hay mejoras, la respiración, la presión sanguínea, la tensión muscular y la función gastrointestinal mejoran. Y luego puse aquí sentimientos reprimidos, vulnerables al estrés externo, y aquí tú pusiste, y lo subrayamos a la vez, el verdadero origen del estrés es interno. Sí, este es otro apartado del libro que se llama Las emociones y el estrés. Y sí, lo subrayé porque evidentemente, pues, es interno. Depende de cómo te afecten a ti las cosas. Y aquí dice, cuanto más miedo tenemos dentro, más cambia nuestra percepción del mundo. ¿Sabes? Esto lo que quiere decir es que al final todo tu mundo externo depende de tu mundo interno. Entonces, en base a la emoción que yo esté sosteniendo, voy a ver todo desde esa emoción. Entonces, si yo siento miedo, voy a ir por la calle y voy a pensar que o alguien me va a robar, o alguien me va a hacer algo, o que me van a hacer daño, o tal. Pero si tú vibras desde el amor, estás yendo por la calle viendo lo bonito que es el cielo, lo bonito que es a lo mejor una persona dándole la mano a la otra, ¿sabes? Y te vas quedando con X detalles. Por eso mismo, todo depende de qué ángulo de percepción estás viendo, desde qué vibración emocional le estás viendo todo. ¿Sabes? Por eso es tan importante que a medida que tú vayas dejando ir todas esas emociones negativas, sin quererlo, te vayas elevando. Y al estar tú vaciándote poco a poco, vas a ver cómo las cosas siempre han dependido de cómo te sientes. Vale. Aquí pusiste, no es el estímulo externo, por lo tanto lo que causa estrés, sino nuestro grado de reactividad. Lo que acababa de comentar, sí. Y yo dije, cuanto más entregados estamos, menos propensos seremos al estrés. Entonces, cuanto más liberemos, cuando vuelva a ocurrir, es como, pum, ya llega un momento en el que no reacciona, ¿sabes? Funcionamos como ollas de presión lista para liberar el vapor en cuanto se presenta la oportunidad. ¿Sabes? Por eso, esa emoción que tienes dentro, vamos a estar constantemente alertas a que ocurra algo para, si tienes frustración, sentir la frustración. Que sientes tristeza, a que ocurra algo para sentir pena por algo. Y así en base a cómo estés tú dentro, se va a ver reflejado fuera. Y aquí tú pusiste... Debido al condicionamiento social, la gente incluso suprime y reprime sus sentimientos positivos. El amor suprimido puede resurgir en una excesiva adoración a los animales o en diversas formas de idolatría. Sí, esto lo subrayé porque me pareció muy curioso, porque me sentí bastante identificada, en el sentido de que normalmente siempre pues tendemos a suprimir lo negativo, pero desconocía, por así decirlo, que también lo hacíamos con lo positivo. Exactamente. Y que eso se reflejaba, pues, por ejemplo, en adoración a animales o diferentes formas de vida e idolatría. Entonces, pues, dije, oh, puede ser que esto me haya pasado a mí. Y lo puse aquí en subrayado. Genial. Hi. Hay más. Yo puse aquí, excede el nivel de tolerancia, o sea, cuando la presión de lo que sentimos excede el nivel de nuestra tolerancia, la mente crea acontecimientos externos al que rendirse y desplazarse. Así la persona con una gran cantidad de dolor reprimido crea inconscientemente acontecimientos tristes en su vida. Literal lo que decía antes, ¿sabes? Si tú tienes mucha emoción acerca de una cosa, van a empezar a ocurrir alrededor tuyo para que tú puedas liberarlo un poco, ¿sabes? En el universo todo emite una vibración. Las emociones también emiten vibraciones. La regla básica del universo psíquico es que lo semejante atrae lo semejante. Eso sí, lo subrayé yo. Aunque también me causa, pues, el pensar cuándo atraemos lo semejante y cuándo atraemos lo opuesto para aprender. Ya.
Ese estaba muy interesante. ¿sabes? Ahí es cuando hay un apego. Entonces es como realmente atraemos lo que vibramos, pero desde qué punto Exacto. De ahí a parece que que... sea opuesto, pero realmente no es opuesto porque, ¿sabes? Hmm, Bueno, ese concepto está muy interesante. Yo puse aquí, los animales pueden captar instantáneamente el estado emocional básico de una persona. Y es eso, ¿sabes? Tú, como el zar. básicamente, ¿sabes? Y los gatos igual, cuando voy a Canarias, tal, hay gente que no se le acerca, hay gente que se le acerca de manera instantánea. Se lo sienten directamente. Dejar ir implica ser consciente de un sentimiento, permitir que surja, seguir con él y dejar que siga su curso, sin querer que sea diferente ni hacer nada en relación con él. Sentir el sentimiento sin resistirte a él, ni aplicarle un juicio moral, abandonar el juicio. Cuando dejas de resistirte o de intentar modificarlo, desaparecerá a medida que se disipe la energía que lo sustenta. Eso lo puse yo. Y también puse aquí, ignora todo pensamiento, céntrate en la emoción. Los pensamientos son interminables, se refuerzan entre ellos y solo engendra más pensamientos. Eso también lo pusiste tú. Los pensamientos o acontecimientos externos son solo una excusa inventada por la mente. Y tú aquí pusiste, toda emoción negativa está asociada con el miedo básico relacionado con la supervivencia y que todas las emociones no son más que programas de supervivencia que la mente cree necesarios. Si hacemos un ejercicio de ¿y qué pasa si? Con todos nuestros miedos, vas a llegar al punto final de que es miedo a la muerte. ¿Sabes? De, yo qué sé, por ejemplo, ¿qué pasa si no llego a fin de mes? No tengo dinero para X. ¿Qué pasa si no tengo dinero para X? No puedo pagar alquiler. ¿Qué pasa si no puedo pagar alquiler? Que me estaré viviendo en la calle. ¿Qué pasa si vivo en la calle? Que estoy en peligro. ¿Y qué pasa si estoy en peligro? Que me muero. ¿Sabes? Y como que cada cosa lo vas haciendo. ¿Qué pasa si socialmente no soy amigo de X? Que estoy solo y qué ocurre si estoy solo, no sé qué, y acaba en muerte. Sí, ¿Sabes? sí, lo subrayé porque yo, por ejemplo, Mm, consideraba, o considero, de hecho, que no tengo miedo a la muerte. ya. Es algo que acepto bastante. Mm, Pero quizás a nivel inconsciente o corporal ya. sí que se desata algo ahí que te hace temer por la supervivencia. Mm. Aquí puse, estar entregado significa no tener emociones intensas con respecto a algo. Está bien si pasa y está bien si no pasa. Cuando somos libres se entregan los apegos. Disminuye la dependencia de todos y de todo lo que está fuera de uno mismo. Entregamos un sentimiento. Entregamos un sentimiento, retorno continúa. Todavía hay más de él que entregar. Necesita salir y ser reconocido. La entrega se experimenta un alivio inmediato. Tú no eres tus emociones. Tú solo te limitas a presenciarlas. Entonces, con todo esto, básicamente es eso, ¿sabes? De no estar apegado a ninguna emoción, sea positiva o sea negativa. No quiere decir que, o sea, se trata de que permitas sentirlo, pero no apegarte a ello, incluso con lo positivo, ¿sabes? De, vale, voy a hacer esto para sentir esta emoción positiva. Evítalo, ¿sabes? Esas emociones surgen cuando tienen que surgir, pero no las fuerzas. Vale, cuando entregamos algo totalmente desaparece la conciencia. Un fenómeno común entre las personas que están creciendo en conciencia es, muchas personas realizan un gráfico de sus ganancias. Esto ayuda a vencer la resistencia. Aquí puse continuar soltando los sentimientos que tienes sobre el proceso. No te resistas a la resistencia. ¿Qué te da miedo con respecto a este proceso? ¿Estás dispuesto a soltarlo? Dejando ir los programas que nos han convertido en esclavos y víctimas. Nos han cegado de la verdad y de nuestra identidad real. La entrega no está funcionando. Cuando sentimos que, mira, esto no funciona, el dejar ir no funciona, esto es una señal de progreso real, como dice en el libro. Porque ya el ego se dio cuenta de que te puedes deshacer de él y que lo puedes disolver. Entonces el ego va a intentar olvidar el dejar ir, o te va a decir que esto no funciona, o demás, o te va a intentar distraer de la manera que sea porque está viendo que sí funciona. Entonces cuando pienses que, mira, esto no tal,
lo estás haciendo bien. El ser real es como el agua, el campo silencioso de conciencia, subyace todos los sentimientos, todos los pensamientos. Rendirte a la sensación de estar atrapado. Y aquí hay un par de creencias que me encanta que dice, solo nos merecemos las cosas si trabajamos mucho. Mentira. Sufrir es beneficioso. Mentira. No se puede conseguir algo a cambio de nada. Mentira. Y las cosas muy sencillas no valen mucho. Mentira. Dejar ir. Súper sencillo. Súper sencillo. Bueno, pues hasta aquí el primer capítulo. Espero que les haya gustado. Y para más, tenéis por aquí abajo mis redes sociales, que también voy a estar comentando ciertas cosas. Y les esperamos en el siguiente capítulo.